¿Qué pasa cuando un hombre racista con una gorra de maga golpea a un hombre negro sin saberlo y agrede al alcalde? Prepárate para una historia intensa que puede resultar demasiado cercana para muchos de ustedes. ¿Te gusta el contenido? No te pierdas los próximos videos, suscríbete y activa las notificaciones para estar siempre al tanto. El aire de la tarde estaba cargado con el zumbido de la vida cotidiana. La vida del alcalde Robert Jackson entró en la tienda de comestibles de Suburban vestido con camisa informal abotonada y jeans. Parecía un comprador normal y corriente. Su carrito, ya medio lleno de víveres para Robert, pequeños recados como este lejos de. Manténgase firme, un breve respiro de las presiones de dirigir una ciudad a su manera. En las cajas registradoras cerca de la entrada, un hombre con un sombrero rojo maga gesticulaba frenéticamente con el teléfono presionado contra su oído. Tom. La voz de Douglas atravesó el murmullo de la tienda como clavos en una pizarra. Te lo digo. Tom dijo en voz alta, no. No importa quién escuche, este país se ha ido al infierno, no puedes caminar 3 pasos sin ver a un idiota corriendo. Mostrar quién no debería estar allí. Tom miró por encima del hombro y sus ojos se encontraron con los de Robert por una fracción de segundo. Antes de volver a sus compras, incluso este tipo piensa que ahora está a cargo de todo, agregó su tono. Casualmente, casi conversacionalmente, Robert congeló su mano flotando sobre una hogaza de pan. Estaba a punto de escanear el comentario, era tan descaradamente despectivo, tan casualmente racista, que lo tomó por sorpresa. Al enderezarse, Robert habló con calma, su voz tenía la suficiente autoridad para. Calma el aire, el pelo a su alrededor, disculpen, pero no creo que eso sea algo que quieran decir delante de mí o de cualquier otra persona. De lo contrario, Tom hizo una mueca mientras tomaba. Robert, relájate amigo, es solo una broma, ustedes siempre son tan sensibles. La mandíbula de Robert se tensó, pero su voz permaneció tranquila y la gente como tú siempre piensa que puede salirse con la suya diciendo cosas así porque le pusieron la palabra broma cerca. Los compradores estaban empezando a detenerse y sus ojos se movían rápidamente. Entre Robert y Tom la atmósfera se puso tensa, el tipo de tensión que hacía que los extraños se quedaran solo para ver qué sucedería. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Tom soltó su bravuconería. Vacilando levemente mientras Robert se mantenía firme. Robert sonrió levemente cuando tú. El negocio implica difundir la ignorancia y el odio. Me temo que se convierte en un asunto de todos. Tom lo fulminó con la cara. Ahora olvidó su teléfono en su mano. Bueno, ¿no eres el héroe de hoy? Se habían plantado las semillas de una confrontación y la zona de caja del supermercado se había convertido en el escenario de la batalla de palabras que estaba a punto de intensificarse. La risa de Tom llenó el aire aguda y chirriante mientras se apoyaba en él. Estación de autopago, sabes que solo digo lo que todos piensan, pero tengo demasiado miedo de decirlo. Todo este país ha estado. Atender a las personas que creen que tienen derecho a todo. Apuesto a que te encanta jugar esa carta, ¿eh? Robert inhaló. Manteniendo la voz medida, tienes valor, asumiendo que sabes algo sobre mí, déjame darte algunas. Consejo, piensa bien lo que dices a continuación. Tom sonrió con su sombrero de maga, balanceándose levemente mientras cambiaba su peso. ¿O lo siento, ofendí tus delicados sentimientos? Ustedes sí que lo hacen. El amor es la víctima. Los compradores cercanos intercambiaron miradas inquietas. Una mujer con el teléfono inclinó discretamente la pantalla y capturó el intercambio mientras Lisa, la empleada de la tienda, acercaba su mano. Se cernía sobre el teléfono de la tienda, sus ojos se movían nerviosamente entre los dos hombres. La mandíbula de Robert se tensó, pero su tono permaneció tranquilo. Víctima no, Tom, ve, ahí es donde te equivocas. Gente como yo somos sobrevivientes, hemos estado sobreviviendo a gente como ustedes por generaciones. La sonrisa de Tom vaciló los bordes de su actitud petulante.
Mientras resoplaba, miró a su alrededor y se dio cuenta por primera vez de que todos los ojos estaban puestos en él. Oh, ahora tienes audiencia, ¿eh? Debes sentirte muy orgulloso de generar drama en un tienda de comestibles. Eres el único que revuelve algo, respondió Robert haciendo un gesto ligeramente hacia Tom. Los comestibles sin escanear tal vez les sirvan para concentrarse en enviar el cheque al trabajo en lugar de avergonzarse un poco. Se extendió a través de la multitud creciente y la cara de Tom se puso carmesí. No te pongas arrogante, gruñó, no sabes quién. Estás hablando con los labios de Robert curvados en una leve sonrisa. Es gracioso. Yo solo estaba a punto de decir lo mismo. La mirada de Tom se entrecerró y dio un paso más cerca bajando la voz. Corro a Douglas. La gran empresa constructora de la ciudad probablemente esté construyendo las carreteras por las que conduces, así que no actúes como si fueras alguien especial o construcción de Douglas. Robert dijo. Imagino sorpresa que tienes una oferta con la ciudad. No te. Tom parpadeó momentáneamente arrojado. Sí, ¿y qué es eso? No es asunto tuyo. Robert inclinó ligeramente la cabeza. Yo diría que es asunto mío. Antes de que Tom pudiera responder, la voz de Lisa cortó la tensión. Señor, dijo dirigiéndose a Tom con deliberada firmeza. Si no te vas, Tom. Para pagar, necesitaré que te hagas a un lado para otros clientes. Tom se volvió hacia ella, su expresión se retorció con irritación. ¿Por qué no te quedas al margen, cariño? Solo haz tu trabajo y déjame manejar esto. Los puños de Robert se cerraron a los costados, pero su voz era muy aguda. No le hables así. Sí, sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tom espetó. Inclinándose ligeramente hacia adelante, su respiración destilaba hostilidad. Robert se mantuvo firme, su voz serena pero cargada de autoridad. Te sorprenderías. Tom se rió entre dientes sacudiendo la cabeza oscuramente. Oyó. Entiéndelo ahora, eres uno de esos tipos que piensa que es mejor que todos los demás. He visto a gente como tú antes. Gran charla, no. Acción. Solo otro don nadie. Robert dio un paso adelante cerrando la brecha entre. Entonces su voz bajó a un tono bajo y constante. Nadie, ¿eh? Déjame decirte algo, Tom. La gente como yo no necesita actuar mejor que tú. La verdad hace todo el trabajo por nosotros. Tom lo fulminó con la mirada. Con los puños apretados a los costados, su voz se elevó nuevamente y atrajo la atención de todos los que estaban cerca. La verdad es la verdad. No eres nada, crees que lo tienes difícil, intenta ser un hombre blanco. En este país, hoy en día, a nadie le importa. Un murmullo se extendió entre la multitud y Lisa dio otro paso cauteloso para acercarse a Robert. Señor, dijo con voz un poco más firme. Ahora este no es el lugar para eso. Si usted no te vayas, tendré que llamar a seguridad. Tom se giró para encararla de nuevo y gritó, llámalos, no he hecho nada. Este tipo es el que está causando una escena y se comporta como si fuera el dueño del lugar. Robert lo dejó. Soltó una risa seca cruzando los brazos sobre el pecho, hierro saliendo del tipo que gritaba en una tienda. El empleado y el que sostenía la fila tenían la cara de Tom casi morada de rabia. Ahora que me acerqué aún más, prácticamente nariz con Robert. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿No andas por ahí como si fueras intocable? Bueno, déjame decirte algo que no eres. Chicos como yo, construimos este país y lo recuperaremos. Robert también levantó una ceja y su voz era fría e imperturbable. Regresa, Tom. Gente como tú que es Viat necesita taking back. En primer lugar la multitud. Tom soltó unas cuantas risas ahogadas que rompieron la tensión y le quitaron el orgullo. Visiblemente herido, parecía a punto de explotar, pero en lugar de eso dio un paso atrás. Las manos se crisparon como si estuvieran deseando pelear, pero la presencia de testigos lo mantuvo a raya, al menos por ahora. Lisa puso su mano en el teléfono de la tienda y le habló suavemente a Robert.
¿quieres que llame a alguien? Parece que está a punto de... Para perderlo, Robert sacudió la cabeza ligeramente, manteniendo sus ojos fijos en Tom. Todavía no. O bien dará marcha atrás o se hundirá en un hoyo más profundo. Tom mirando a Robert. Murmuró en voz baja, no me asustas. La respuesta de Robert fue tranquila y mesurada, no necesito asustarte. La verdad lo hará por sí sola. La tensión en la sala se intensificó y la confrontación hirvió justo debajo de un... El punto de ebullición del puñetazo aún no había llegado, pero la amenaza se cernía pesada en el aire. La mueca de desprecio de Tom se hizo más amplia mientras se inclinaba. Más cerca de Robert su rostro es una mezcla de burla y rabia. Seguro que tienes mucho que decir. Digamos para alguien que no sabe cuándo callarse. Robert se mantuvo firme, su postura tranquila pero inquebrantable. ¿Seguro? Tengo mucha ira por alguien que entró a esta tienda sin una razón para estar enojado. Tom soltó una carcajada. El sonido. Rechinando y lleno de veneno, ¿crees que estoy loco? No, solo estoy cansado de los chicos. Como tú, que crees que pueden caminar como si fueran dueños del lugar. Robert inclinó ligeramente la cabeza y su voz sonó cortante. La tensión y que es exactamente lo que crees que le debo a Tom la capacidad de pensar. Antes de hablar, me encantaría prestarte algo si eso es lo que te falta. Algunas risas ahogadas resonaron entre la multitud. De los compradores ahora reunidos cerca del área de autopago. El rostro de Tom se sonrojó más y apretó los puños a los costados. Mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que lo estaban observando, se rió y gruñó. Voz en aumento, no me asustas, no eres más que un bocazas que no conoce su lugar. Robert frunció el ceño pero la voz se mantuvo uniforme. ¿Y dónde exactamente crees que está mi lugar, Tom? Porque, tal como yo lo veo, mi lugar está en cualquier lugar que yo. Elige permanecer de pie. La sonrisa de Tom vaciló cuando las palabras aterrizaron. Se acercó a su pecho inflado en un intento de recuperar el control de la situación. Tu lugar es en otro lugar, en algún lugar lejos de la gente como yo que construyó este país. Robert exhaló bruscamente una risa amarga que se le escapó. Él construyó este país. ¿Te refieres a gente como tú que cree que se les debe algo solo por presentarse? Tom tomó otro paso adelante, su voz se convirtió en un gruñido amenazador. ¿Crees que eres mejor que yo? Robert encontró la mirada de Tom. No te inmutes, Tom. No creo ser mejor que tú. Simplemente me niego a dejarte. Arrástrame a tu nivel. La respiración de Tom se entrecortó y sus ojos se dirigieron hacia la multitud. Los espectadores vieron que algunos teléfonos grababan abiertamente las luces rojas parpadeantes que él giraba. De vuelta a Robert, su rostro retorcido por la furia y la vergüenza. ¿Crees que eres tan inteligente, de pie aquí hablando sin parar mientras todos observan? El tono de Robert se agudizó. Lo suficientemente inteligente para saber cuando alguien está tratando de iniciar una pelea que no puede ganar. La mano de Tom se movió a su costado y por un momento pareció que iba a arremeter, pero en lugar de eso golpeó con la mano la caja de autoservicio, haciendo temblar el máquina. Eres muy presumida para alguien que no pertenece aquí. Robert crió aún. La ceja. No pertenece aquí, eso es gracioso. No recuerdo haber pedido tu ceja. Permiso para comprar comestibles. Lisa, la asociada de la tienda, finalmente habló desde unos pocos pies de distancia. Señor, dijo. Dirigiéndose a Tom con firmeza deliberada, si no vas a retirarte, tendré que pedirte que dejes a Tom Birled encendido. Ella, su voz goteando. Mancha porque no te ocupas de tus propios asuntos, cariño, dedícate a empaquetar comestibles o sea lo que sea que se supone que debes estar haciendo. Los puños de Robert se apretaron, pero mantuvo la compostura y su voz se cortó. A través de la marea de Tom. Eso es suficiente. Estás enojado, estás avergonzado y estás tratando de desquitarte con todos los que te rodean, pero confía en mí, Tom, aquí nadie lo hace. Tom, impresionado, se volvió hacia Robert.
su rostro era una máscara de furia. ¿Crees que eres tan difícil? ¿No te escondes detrás de tus palabras y actúas como si fueras intocable, Robert? Dio un paso adelante cerrando la distancia entre ellos, pero no Tom. Duro es enfrentarse a acosadores como tú y no dejar que tengan la última palabra. El pecho de Tom se agitó mientras luchaba por encontrar una respuesta, su mano se contrajo nuevamente y la tensión en él. El aire se espesó y la multitud estaba completamente en silencio. Ahora todos los ojos estaban fijos en los dos. La mano de Lisa se cernía sobre el teléfono de la puerta, sus dedos temblaban mientras esperaba lo inevitable. ¿Ya sabes qué? Tom escupió su voz fuerte y enojado. Ya tuve suficiente de esto, dio un paso adelante. Empujando a Robert con fuerza en el pecho, Robert se tambaleó hacia atrás, pero no bajó la mirada. Fijado en Tom con una intensidad constante. Gran error. Robert dijo en voz baja su voz. Tom, bajo y peligroso, sonrió dando un paso atrás un poco. ¿Qué vas a hacer al respecto? Llama a la policía. Adelante. Nada, nadie te va a escuchar. Lisa, ahora visiblemente molesta, marcó el teléfono de la tienda. Voy a llamar a seguridad. Dijo con voz temblorosa pero firme. Robert levantó una mano sin apartar la mirada. Tom aún no lo dejó cavar su propio hoyo. Tom rió amargamente sacudiendo la cabeza. No tienes nada que ver conmigo. ¿Crees que estar aquí luciendo altivo y poderoso te hace mejor que yo? No, Robert. Respondió con voz firme. Lo que me hace mejor que tú, Tom, es que no necesito golpear a la gente para demostrar un punto. La multitud murmuró en señal de acuerdo. La tensión en el aire todavía eléctrica. El rostro de Tom se retorció de rabia. Su cuerpo temblaba mientras luchaba por contenerse, el momento estaba al borde del abismo, la amenaza de violencia. Colgando pesadamente en el aire, la respiración de Tom se hizo más pesada, su pecho subía y bajaba mientras miraba fijamente a Robert. El silencio en la tienda era sofocante, roto solo por el pitido ocasional de una máquina de autopago en la distancia. Pero ya nadie prestaba atención a sus compras. ¿Crees que esto es gracioso? Tom de repente gritó su voz. Subiendo una octava, estás ahí parado actuando como si fueras un completo virtuoso mientras todos me graban como si yo fuera el malo. El chico miró fijamente a los espectadores y su rostro se retorció con furia. Malditas cámaras, esto no es un setup. Robert permaneció tranquilo con las manos en la espalda. Lado su voz firme. Nadie te dijo que actuaras así, Tom, eres el indicado. Haciendo un espectáculo de ti mismo. Tom dio un paso más cerca señalando con el dedo a Robert. No puedes hablarme con condescendencia. ¿Crees que eres mejor que yo? No lo eres, eres solo otro. Se cortó la boca torciéndose en una fea mueca. Sonrisa burlona, no importa, sabes exactamente lo que eres. La mandíbula de Robert se tensó, pero él se negó a reaccionar al cebo. Sigue adelante y dilo, Tom, deja que todos aquí te vean como realmente eres. El rostro de Tom se puso rojo como un tomate y levantó las manos al aire gritando, ahora esto es lo que pasa. ¿Qué pasa con este maldito país? Gente como tú que corre por ahí pensando que puede hacer lo que quiera. Intocable. Bueno, noticias de última hora, amigo, no está cerca. Lisa agarró el teléfono. Visiblemente temblando pero aún manteniéndose firme, señor, necesito que salga de la tienda. Ahora o llamaré a seguridad. Tom se giró hacia ella y su voz resonó. Cállate. No me digas qué hacer. No me iré hasta que esté completamente listo. Robert dio un paso adelante. Su tono era cayendo a una calma peligrosa. Eso es suficiente, no puedes gritarle. No puedes intimidar a nadie aquí. Si no puedes controlarte, vete antes de que empeores la situación. Tom se volvió de vuelta a Robert con sus ojos salvajes de rabia. Peor para mí, no puedes decírmelo. ¿Yo, qué hago? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que eres mejor que yo?
Más inteligente que yo. Los ojos de Robert se entrecerraron y su voz se volvió más aguda, ahora más inteligente que un hombre. ¿Quién está cavando su propia tumba frente a una multitud? Absolutamente. La multitud se agitó. Unas risas silenciosas se extendieron a través de la tensión. El rostro de Tom se contorsionó y sus manos temblaban mientras apretaba los puños y su voz se elevaba hasta un tono febril y estridente. Y tú, irracional, no eres nada, nada, crees que puedes entrar aquí y hacer. ¿Me veo mal? No, 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 así no es como funciona esto, yo no soy el problema, ustedes son personas. Como si fueras el problema, la voz de Robert cortó el discurso de Tom, tranquilo pero dándole órdenes a gente como yo. ¿Qué significa eso? Tom, dilo. Los labios de Tom se curvaron en una mueca. Su voz venenosa. Sabes muy bien lo que significa. Ustedes, la gente, siempre jugando a ser la víctima, siempre haciendo que todo sea cuestión de raza. Tienes todo en tus manos para ti, mientras tipos como yo trabajamos por ello, y luego tienes el descaro de dar sermones. Las palabras me quedaron pesadas en el aire. Un jadeo colectivo se extendió entre la multitud. Lisa dio un pequeño paso atrás. Mano temblorosa mientras agarraba el teléfono. Robert inclinó la cabeza ligeramente, su voz baja y cortante. Has estado de pie aquí gritando y chillando, haciendo el ridículo, y tienes el descaro de llamarme Tom, que es un tonto. No eres más que un tonto. Avergonzándote a ti mismo, estás mostrando a todos aquí exactamente por qué el mundo es. Así es, y adivina qué, no es por gente como yo. El cuerpo de Tom tembló con una furia apenas contenida, sus puños se apretaban y aflojaban mientras él. La multitud se quedó mirando los teléfonos que aún grababan cada palabra. Finalmente algo en él te espetó, hijo de puta engreído, se lanzó hacia adelante y su puño voló por el aire. La mandíbula de Robert y el repugnante golpe resonó en él. Puerta del silencio. Robert se tambaleó hacia atrás un paso y su mano se dirigió instintivamente a su rostro. La multitud jadeó y varias personas dieron un paso adelante para intervenir, pero Robert levantó una mano para detenerlos. Enderezándose lentamente, Robert encontró la mirada de Tom, su expresión tranquilo y controlado a pesar del enrojecimiento que florece en su mandíbula. Realmente lo hiciste, dijo en voz baja, su voz estaba llena de silenciosa incredulidad. El pecho de Tom se agitó. Su puño todavía estaba cerrado mientras permanecía allí mirando a Robert como un depredador esperando una reacción que Lisa no había notado. Dudó esta vez, presionó el teléfono de la tienda contra su oído, su voz temblaba mientras ella dijo que necesitamos seguridad y la policía en el frente. Ahora la sonrisa de Tom regresó, aunque ahora era más débil. El peso de lo que había hecho empezaba a calar en mí. Adelante, murmuró, llama a la policía. No me importa. Robert se limpió la comisura de la boca donde había aparecido una leve mancha de sangre. Su voz era baja y firme. Cada palabra lleva el peso del momento. Gran error, Tom. Gran error. La tensión en el aire cambió a medida que el peso de lo que acababa de suceder se asentó sobre la sala donde la multitud que alguna vez murmuró cayó. En silencio, todos los ojos se fijaron en Tom mientras el sonido de pasos que se acercaban indicaba la llegada de la seguridad de la tienda. El sonido de pasos apresurados resonó en toda la tienda mientras dos guardias de seguridad se apresuraban hacia la conmoción. El primer guardia, un hombre fornido con una placa prendida en el pecho, inmediatamente se percató de la escena. Multitud de espectadores sorprendidos. Robert standing tall con una marca visible en su mandíbula y Tom todavía respirando pesadamente con los puños apretados a los costados. Señor, paso. El guardia volvió y gritó con voz aguda y autoritaria mientras se acercaba a Tom. Tom se giró para enfrentarlos. Expresión una mezcla de rabia y pánico. Oh genial, ahora estás enviando policías del centro comercial. Después de mí, ¿qué vas a hacer? ¿Crees que puedes tocarme? El segundo guardia, una mujer delgada con ojos penetrantes, se acercó.
Adelante, señor, necesita calmarse y esperar aquí hasta que llegue la policía. Tus manos donde podamos verlas. Tom se burló abriendo los brazos en desafío. ¿Quieres mis manos? Aquí están. Los agitó dramáticamente antes de señalar con el dedo a Robert, pero será mejor que te ocupes de él también. Empezó esto. Todo el maldito asunto, él piensa que es intocable. Robert no pestañeó, su mirada firme mientras miraba fijamente a Tom. Uno empezó algo excepto tú, Tom, todos aquí lo vieron. Eso es mentira, Tom. Gritó con la voz quebrada mientras sus palabras se volvían más desesperadas. Todos están en contra. Para mí, esto es una trampa. Él está jugando con todos ustedes. Ustedes simplemente se lo están tragando porque te tiene el cerebro lavado. El guardia fornido se acercó más, su mano descansaba cerca del bastón en su cadera. Señor, no soy. Voy a preguntar de nuevo, da un paso atrás y mantén tus manos visibles. Tom dejó escapar un amargo grito. Se ríe sacudiendo la cabeza. ¿O ahora soy el malo que es rico solo porque él se quedó allí hablando y yo soy el que está siendo culpado? Increíble, la guardia femenina hizo un gesto. A su compañero, tenemos que sujetarlo hasta que llegue la policía. Está empeorando. Los ojos de Tom se abrieron cuando dos guardias se acercaron a él. Estás bromeando. Conténgame por lo que no hice. Si hacía algo mal, dio un paso atrás y sus manos se apretaban en puños con toda su fuerza. Cuerpo temblando de furia, agrediste a alguien delante de una docena de testigos. El guardia fornido respondió con tono firme pero tranquilo, ahora no hagas esto más difícil de lo que deberías. Tiene que ser Tom, rugió su voz rebotando en las paredes de la tienda. Él me provocó, él me empujó a eso, todos ustedes están de su lado. Sus palabras eran prácticamente incoherentes, ahora más guturales que articulados mientras los guardias avanzaban. El guardia de Maale agarró a Tom brazo intentando tirar de él hacia su espalda, pero Tom se sacudió violentamente para salir. Quítame tus malditas manos de encima, no voy a ir a ningún lado. Su voz era estridente, llena de una mezcla de ira y miedo. La guardia femenina agarró el otro brazo de Tom y juntos lo inmovilizaron contra. En la caja más cercana, su sombrero maga cayó al suelo mientras continuaba. Luchar es un error, ¿sabes quién soy? Los demandaré a todos. No puedes tratarme así, deja de resistirte, el guardia de correo gritó su agarre. Apretando la cara de Tom contra el duro plástico de la caja registradora, su voz apagada pero todavía frenética. No resistirse a esto es acoso. Tom gritó. Él es el que deberías arrestar. Él es el problema. Robert se puso de pie. A pocos metros de distancia, con los brazos cruzados, observaba cómo se desarrollaba la escena a pesar de la dolor en la mandíbula. Su expresión permaneció tranquila, su silencio decía mucho. La multitud murmuró una mezcla de conmoción, indignación y tranquila satisfacción. Entre los espectadores, Lisa, que todavía agarraba el teléfono de la tienda, habló suavemente, lo tienen. Ahora restringida, ¿puedes avisarles a los oficiales? Gracias, ella colgó y se acercó. Robert con cautela, ¿está bien, señor? Eso pareció un golpe bastante fuerte. Robert asintió y ofreció una leve sonrisa. Estoy bien. He tenido que lidiar con cosas peores, pero gracias, Lisa, tú manejaste esto mejor que la mayoría. Los gritos ahogados de Tom habrían continuado mientras los guardias apretaban su control sobre él. ¿Crees que esto se acabó? No ha terminado, todos se van a arrepentir de esto cuando mis abogados se involucren, les quitaré todos sus trabajos, se inclinó la guardia femenina. Acérquese a su voz, tranquila pero firme, señor, debe permanecer en silencio y esperar. Policía, cuanto más grites, peor te lo estás haciendo. Tom se agitó una última vez y dejó escapar un grito. Gruñido gutural antes de finalmente aflojarse, su respiración pesada y errática, su rostro
Estaba rojo como un tomate, su cabello estaba despeinado y sus ojos se movían de un lado a otro frenéticamente, como si buscara a alguien que validara su postura. La rabia hizo que el sonido de la sirena se hiciera más fuerte en la distancia y el guardia masculino miró hacia la entrada. Los policías están aquí. Vamos. Manténlo atado hasta que tomen el control. Robert respiró profundamente mirando a Lisa. Gracias por llamarlos, hiciste lo correcto. Los labios de Lisa se apretaron en una pequeña sonrisa que alguien tenía. Para gente como él, no se puede simplemente alejar de esto. Las sirenas aullaron más fuerte a medida que llegaba la policía, su presencia señalaba la siguiente fase de la confrontación. Tom ahora estaba calmado pero todavía murmurando maldiciones en voz baja estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones a la vista de la multitud. La ballena de sirena se hizo más fuerte y reverberó a través de las puertas de vidrio en el frente de la tienda. Los compradores se separaron como una ola mientras dos oficiales uniformados entraban rápidamente observando la escena. Tom todavía estaba atrapado contra la caja, murmurando entre dientes mientras los guardias de seguridad mantenían su. Un oficial con un agarre firme, un hombre alto y con una presencia imponente, se acercó a los guardias y les preguntó qué estaba pasando. Los ojos se movían rápidamente entre Tom, los guardias y Robert, que estaba a poca distancia con los brazos cruzados hacia el hombre. El guardia de seguridad habló primero. Este hombre agredió a un cliente al que se había resistido. Nosotros desde que intervenimos testigos y videos confirman lo que pasó. La cabeza de Tom se disparó, su cara roja y brillando de sudor. Eso es una maldita mentira, me provocaron, él fue el que empezó. Esto hizo un gesto con la barbilla hacia Robert y su voz se alzó de nuevo, todos están en contra. A mí me han tendido una trampa. El oficial levantó una mano, su voz calmada pero firme. Señor, calma. Abajo Jock tiene la oportunidad de explicarse. Se volvió hacia la multitud dirigiéndose a los testigos más cercanos. ¿Alguien puede confirmarlo? ¿Qué pasó aquí? Lisa dio un paso adelante con el teléfono en la mano. Vi todo el asunto. Ese hombre señaló a Tom. Lo empujó y lo golpeó, miró a Robert, su voz era firme, él no hizo nada para provocarlo, tengo un video. Prueba si la necesitas. Un murmullo de asentimiento recorrió los espectadores. Algunos otros asintieron y dieron un paso adelante. Ofreciendo sus teléfonos a los oficiales, la segunda oficial, una mujer más joven, recogió uno de los teléfonos y revisó. La filmación rápidamente endureció su expresión mientras miraba y miró a su compañero, estaba claro que él era él. El agresor, el primer oficial, se volvió hacia Tom, señor, necesito que coopere. Estás bajo arresto por agresión. Los ojos de Tom se abrieron con incredulidad. Arresto. ¿Estás bromeando? ¿Por qué? ¿Por defenderme? El oficial lo ignoró. Asintiendo con la cabeza a los guardias de seguridad, nos encargaremos de aquí mientras los guardias lo liberaban. Tom intentó zafarse, pero los guardias. Los oficiales fueron más rápidos y lo esposaron suavemente ignorando sus protestas. Se retorció y gritó, esto es una broma, todos están metidos en esto, escupió este tipo. Tom. Las palabras que miran fijamente a Robert son, no es nadie, solo un punk que cree que puede empujar. La gente como yo alrededor de Robert dio un paso adelante lentamente, su presencia exigía atención, su expresión era tranquila. Pero una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Nadie, ¿eh? Tom lo fulminó con la mirada. Desafiante a pesar de las esposas alrededor de sus muñecas, maldita sea, eres solo un arrogante. El pequeño Robert metió la mano en su. Sacó del bolsillo una elegante tarjeta de visita, la sostuvo entre dos dedos y dejó. La luz captó las letras en relieve antes de entregárselas al oficial que lo arrestó. Los ojos del oficial se movieron rápidamente hacia la tarjeta y luego se abrió un poco en reconocimiento y enderezó su tono. Pasando a uno de respeto, el alcalde Jackson hizo que una oleada de murmullos recorriera la multitud. Los compradores intercambiaban miradas con los ojos muy abiertos.
Parece que el peso del apocalipsis golpeó los teléfonos, que cambiaron de ángulo para capturar el momento en que Tom se quedó con la boca congelada. Abrió la boca con una expresión de incredulidad atónita. ¿Qué acaba de decir? Tartamudeó su voz. Robert se cruzó de brazos y su sonrisa se hizo más amplia. Tienes razón, Tom. Acabo de agredir al alcalde de esta ciudad. La mandíbula de Tom se movió pero no salió ningún sonido. Su rostro se puso de un alarmante tono rojo mientras farfullaba. No, estás mintiendo. No puedo, es cierto. Robert interrumpió suavemente su tono lo suficientemente agudo como para cortar. Has pasado los últimos 15 minutos gritando a todo pulmón y cavándote un hoyo delante de ti. Una tienda entera llena de testigos y ahora estás descubriendo que no pudiste haberlo hecho. Elegí un objetivo peor para tu pequeño berrinche. El oficial que sujetaba a Tom ajustó su agarre. ¿El alcalde Jackson, lo harías? Me gustaría presentar cargos. Robert asintió sin dudarlo. Absolutamente a la gente le gusta Tom. Necesitan entender que hay consecuencias por sus acciones. Tom intentó darse la vuelta para enfrentar a Robert. Voz frenética: ahora no puedes hacer esto, estás cometiendo un gran error. No sabía quién eras. La expresión de Robert. No cambiaste, no lo sabías y no te importaba, pero Tom, aquí está la cuestión. Tu ignorancia no es una defensa, es solo parte del problema que los oficiales comenzaron. Guiando a Tom hacia la puerta, sus protestas resuenan en la tienda. Esto no ha terminado, ¿me escuchas? No puedes salir. Fuera con esto, te demandaré, te arruinaré. Robert lo observó irse, su postura se relajó. La sonrisa burlona aún persistía en su rostro. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de Tom, la tensión en la tienda se rompió. Reemplazado por una ola de murmullos, y ese se dispersó. Aplausos. Lisa se acercó a Robert, vacilante, su voz suave pero lleno de admiración. Manejaste eso mejor que nadie más podría haberlo hecho. ¿Estás bien? Robert la miró con una sonrisa cálida. Ahora estoy bien. Gracias por intervenir. En el momento que importaba, te asegurabas de que esto no empeorara. La multitud comenzó a dispersarse lentamente. Los compradores regresaban a sus casas. Carros, aunque muchos se quedaron para agradecer a Robert o simplemente mirar con asombro el giro inesperado de los acontecimientos. Robert regresó a la estación de autopago con calma. Al recoger la hogaza de pan que había dejado caer antes, su voz se escuchó lo suficiente para que Lisa la oyera mientras la escaneaba. Ahora. ¿Dónde estaba? Las luces de la tienda se atenuaron detrás de Robert cuando salió al estacionamiento. La conmoción de la altercado. Lev Payne se quedó parado por un momento mirando el coche patrulla que llevaba a Tom alejarse a toda velocidad del coche enmudecido de Tom. Los gritos apenas se escuchaban a través del cristal. La tensión en la mandíbula de Robert le recordó el puñetazo, pero su mente estaba concentrada. En otro lugar. Llévame a la estación, dijo Robert mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. De su coche que lo esperaba se ajustó la corbata y echó hacia atrás. La leve sonrisa en los labios delataban una pizca de satisfacción. El viaje fue rápido y pronto Robert caminó a través de las puertas de la bulliciosa estación de policía. Los oficiales se movían con determinación, pero el ruido de su trabajo no podía ahogarlo. Se oye una voz inconfundible que resuena desde el área de detención. Esto no es justo. Justo. El dibujo enojado de Tom sonó. Ustedes no saben con quién están tratando. Tengo conexiones. Se arrepentirán de esto, Robert. Se acercó al oficial de servicio en la recepción, quien se enderezó inmediatamente al reconocerlo. El alcalde Jackson, el oficial. Recibió una mezcla de sorpresa y deferencia en su tono. El sospechoso está detenido. Tenemos declaraciones de testigos. Pruebas en video e informes de seguridad listos para enviar. Estamos procesando los cargos. Ahora bien, el buen Robert respondió con calma, me gustaría verlo. El oficial dudó antes de, señalando hacia el pasillo, hacia aquí, señor.
Cuanto más se acercaba Robert al área de espera, más fuerte se hacía la voz de Tom. Palabras, una mezcla caótica de insultos y autocompasión. Esta es una configuración. Ese tipo me provocó. Todos ustedes van a pagar por ello. Esto es cuando mis abogados se involucran. Robert apareció en el campo de visión, con las manos en los bolsillos, su expresión tranquila y... Tom, ilegible, se quedó paralizado a mitad de su discurso, su rostro tenía una mezcla de furia e incredulidad. Mientras sus ojos se fijaban en Robert, Tom escupió corriendo hacia los barrotes. ¿Qué demonios? ¿Estás aquí para regodearte? Robert se detuvo a unos metros de distancia inclinándose. Su cabeza un poco para nada. Tom, estoy aquí para asegurarme de que todo esté manejado. La rendición de cuentas es importante, ¿no crees? Tom agarró los barrotes con los nudillos blancos mientras su rostro se volvía hacia adelante. Responsabilidad roja, tienes mucho coraje al hablar de responsabilidad, me provocaste, esto es tu culpa, Robert. Arqueó una ceja, su tono era tan firme como siempre. Tom, lanzaste el puñetazo. Grité insultos raciales en una tienda de comestibles. Todo lo que hice fue quedarme allí y dejar que le mostraras a todos quién eres realmente. Toms. Su rostro se oscureció aún más y su voz se convirtió en un gruñido amenazador. ¿No sabes quién es? Estás jugando conmigo, soy dueño de la construcción de Douglas. ¿Sabes cuánto dinero gano, cuántas personas empleo? Tengo una. Presente una oferta con la ciudad ahora mismo para un proyecto multimillonario que cree que este pequeño truco me va a detener. Robert soltó una risa silenciosa sacudiendo la cabeza. Tom, sé exactamente quién eres. Lo supe en el momento en que empezaste a gritar en esa tienda. Se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz lo suficiente para hacerme. Tom, inclínate también y yo también sé de esa oferta de la que estás tan orgulloso. La revisé. Personalmente, la sonrisa de Tom vaciló y fue reemplazada por un destello de inquietud. ¿Qué estás haciendo? Diciendo que Robert enderezó su actitud tranquila e inquebrantable. Estoy diciendo que tus acciones de esta noche no son solo una. Es una vergüenza para usted, son un lastre para su empresa y, como alcalde, no puedo en conciencia otorgarles un premio. Contrato de una ciudad importante para alguien que ha demostrado una falta de respeto tan flagrante y profesionalismo. El color desapareció del rostro de Tom cuando todo el peso de las palabras de Robert recayó sobre el tutú. No puedes hacer eso, esa oferta está bloqueada, no tienes la autoridad, Robert. Interrumpió suavemente su voz cortando las protestas de Tom. Oh, absolutamente. Ten la autoridad y confía en mí, Tom. Lo último que necesita la ciudad es un contratista que no puede controlar su temperamento. En público, Tom se tambaleó hacia atrás ligeramente, hundiéndose en el banco de la celda de detención. Su bravuconería se desmoronó mientras murmuraba. Para sí mismo, esto no está pasando, esto no puede estar pasando. Robert tomó una pausa. Acércate más. Su voz es tranquila pero implacable. Has pasado toda la noche gritando lo importante que eres. Cuánto has construido, pero déjame decirte algo, Tom, esta noche todo el mundo está. Lo que vas a recordar es lo rápido que te desmoronaste. La cabeza de Tom se quebró. Su cara se sonrojó con desesperación. Mira, no sabía quién eras. Está bien, yo no quise que las cosas se salieran de control. Tienes que darme un respiro. Robert inclinó ligeramente la cabeza y su tono. Tom, haz una pausa, no te importaba quién era yo cuando me gritabas insultos. Esa tienda a la que no le importó cuando lanzó ese puñetazo y ahora espera que me importen sus excusas. El oficial, quien había escoltado a Robert, se adelantó y el alcalde Jackson le hizo los cargos. Finalizado, estamos listos para su firma para seguir adelante. Robert asintió y tomó una. Aléjese de los barrotes. Gracias, oficial. Prosigamos. Se giró para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Hombro en Tom, por cierto.
Tom, quizás quieras empezar a pensar en una nueva línea de trabajo. Algo me dice esto. La ciudad no necesitará sus servicios en el corto plazo. Tom farfulló sus palabras incoherentes mientras Robert se alejaba. Las protestas resonaron débilmente detrás de él mientras Robert salía del área de detención con las comisuras de su boca curvándose en una leve sonrisa de satisfacción. A la mañana siguiente el video del enfrentamiento en la tienda de comestibles estaba grabado en todas partes. Desde múltiples ángulos, las imágenes de Shoppers mostraban a Tom gritando, empujando y... Finalmente, al golpear a Robert, el audio capturó cada detalle racial de Tom. Difama sus acusaciones desquiciadas y sus declaraciones en voz alta sobre gente como tú. Arruinando este país, el video terminó con seguridad inmovilizando a Tom contra el mostrador mientras los transeúntes murmuraban en incredulidad. Al mediodía la historia se había extendido a los principales medios de comunicación y titulares como: arrestan a contratista local por agredir al alcalde y captan en cámara su comportamiento racista. El estallido conduce a un arresto que dominó la televisión y las redes sociales. El rostro de Tom se distorsionó. Con rabia era imposible pasar por alto que sus palabras eran diseccionadas en programas de entrevistas y secciones de comentarios en línea con comentaristas que señalan la ironía de su comportamiento dada la situación de su empresa. Dependencia de los contratos de la ciudad. El teléfono de Robert vibraba continuamente con mensajes de... Con el apoyo de colegas, amigos y líderes comunitarios, su secretario de prensa ya había programado una declaración para... Más tarde ese día, cuando llegó el momento, Robert se paró frente al ayuntamiento con la mandíbula abierta. Todavía un poco magullado, pero con una postura firme y serena. ¿Qué pasó la última vez? La noche fue desafortunada, pero resalta un problema más grande que todos debemos enfrentar. Robert dijo que su voz medía que esto no se trata solo de mí, se trata de cómo elegimos tratarnos unos a otros como un todo. La responsabilidad de la comunidad es importante y confío en que el sistema de justicia lo maneje adecuadamente. Las preguntas llegaron rápidamente. Los periodistas preguntaron a Tom sobre la oferta de la ciudad y si esto afectaría a proyectos futuros. La respuesta de Robert fue firme. La ciudad exige a los contratistas los más altos estándares éticos, profesionalismo y respeto. No negociable en base a los eventos de anoche. Construcciones de Douglas pendientes de licitación. Ahora está bajo revisión. El mensaje fue claro, el comportamiento de Tom no era solo el fracaso personal fue una responsabilidad profesional al igual que las repercusiones. Estaban en pleno apogeo. El sitio web de construcciones de Douglas y las páginas de redes sociales se inundaron con comentarios enojados y llamados a boicots y demandas de rendición de cuentas en cuestión de horas, uno de los mayores problemas de Tom. Los clientes anunciaron que estaban rescindiendo su contrato. No toleramos el comportamiento mostrado por el señor B.F. Douglas. Su declaración fue leída por otros clientes que rápidamente siguieron su ejemplo. A la mañana siguiente, la compañía de Tom estaba en libertad. Los negocios locales de otoño cortaron lazos y los socios comerciales de Tom emitieron una declaración condenando sus acciones. Las consecuencias financieras fueron inmediatas sin la oferta de la ciudad ni sus contratos principales. La constructora Douglas se enfrentó a la insolvencia frente al ayuntamiento. Robert asistió a una recaudador de fondos para la comunidad. La multitud lo recibió con aplausos o admiración por su compostura evidente durante todo el. Los asistentes de la noche se acercaron a él para expresarle su apoyo. Una mujer mayor le estrechó la mano con firmeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Con gratitud, gracias por enfrentarte a gente como ella, dijo que demostraste. Todos saben cómo manejar el odio con dignidad. Robert sonrió asintiendo. A veces lo mejor. La respuesta a la ira es la calma. Dejar que las personas muestren quiénes son puede ser más poderoso que cualquier cosa que pudieras decir. Mientras tanto, Tom estaba sentado solo en su oficina en Douglas Construcción. Las persianas estaban dibujados bloqueando a los manifestantes reunidos afuera,
allí había carteles que decían no. Racistas en nuestra ciudad y responsabilizar a Tom Douglas. Tom criticó su puño en su escritorio, el sonido resonó en la habitación casi vacía. La mayoría de su personal había llamado para decir que estaba enfermo y no quería estar allí. Asociado con el escándalo, su teléfono vibró sin parar con llamadas de periodistas y antiguos clientes a los que ignoró. Todos ellos se concentraron en la carta que tenía en la mano y su banco había suspendido la línea de crédito de la empresa citando riesgo reputacional. Sin el Douglas Construction no podría sostener sus proyectos actuales. Tom miró fijamente él. La carta de las palabras se desdibujó y la oferta de la ciudad había sido su oportunidad de redención. Un contrato multimillonario que podría haber asegurado el futuro de su empresa ahora que ya no existe. Robert regresa a su oficina. En el ayuntamiento pasé la tarde revisando el papeleo y reflexionando sobre las actividades del día. Los acontecimientos que provocaron las rápidas repercusiones de las acciones de Tom se sintieron como un paso adelante, una señal. Que la rendición de cuentas ya no era opcional, pero aún así había una tristeza persistente, no por Tom, sino por él. Los problemas subyacentes de su comportamiento representaban que su teléfono vibró con un mensaje de un activista local: gracias por oponerte al odio, nos inspiras a seguir luchando. Robert preparó el teléfono. Abajo, sonriendo levemente, el incidente le había recordado la responsabilidad que tenía no solo de liderar, sino de establecer un. Por ejemplo, a veces el liderazgo no se trata de grandes discursos o políticas radicales, sino de cómo se manejan las cosas. Los momentos que pusieron a prueba tu carácter. A la mañana siguiente, Tom publicó una declaración en video desde su oficina. Su rostro estaba pálido, su voz temblaba. Cometí errores, dijo, dejé que mi ira se apoderara de mí. Yo lamentamos profundamente mis acciones hacia el alcalde Jackson y los ciudadanos de esta ciudad. Lamento mucho que la disculpa no haya sido buena, el daño ya estaba hecho y el público no perdonó los comentarios debajo del video que señalaron su falta de sinceridad y lo acusaron de intentar. Para salvar lo poco que le quedaba, Robert vio el video más tarde ese día. Expresión ilegible, no necesitaba responder. La caída de Tom había hablado por. Las semanas posteriores al incidente de la tienda de comestibles fueron implacables para Tom. La tormenta de fuego inicial de los medios de comunicación no había disminuido, en todo caso, había. Los medios de comunicación intensificaron la reproducción de la en imágenes que diseccionaban cada. La palabra y la acción del rostro de Tom se habían convertido en sinónimo de indignación pública. Su arrebato representaba todo lo que la ciudad quería dejar atrás: la construcción de Douglas, que había cerrado oficialmente sus oficinas, y los manifestantes acamparon afuera. Durante días, su oportunidad resonó en los pasillos vacíos y los pocos empleados que no habían renunciado directamente se deslizaron silenciosamente. Los clientes que no estaban dispuestos a asociarse con el nombre de Tom rescindieron contratos. Más rápido de lo que Tom pudo responder, dejándolo luchando por salvar lo poco que quedaba de su otrora próspero negocio. Mientras tanto, se estaban realizando los preparativos para el juicio de Tom, acusado de agresión, alteración del orden público y acoso verbal. Tom se enfrentó a crecientes honorarios legales y a un futuro sombrío. El juicio prometía ser un espectáculo público, con periodistas compitiendo por asientos en la sala del tribunal y comentaristas especulando sobre todos los ángulos. El papel de Robert Jackson como víctima y alcalde agregó una capa de complejidad al caso. Procedimientos como figura pública, cada uno de sus movimientos era examinado, pero su calma y sus respuestas medidas solo reforzaron su reputación cuando los periodistas le preguntaron si Robert albergaba ira hacia Tom y respondió con su característico aplomo: la ira resuelve nada. Confío en que el sistema de justicia maneje esto de manera justa y mi enfoque permanece al servicio de esta ciudad. La mañana de la audiencia previa al juicio llegó con un aire fresco de otoño y una tensión palpable afuera. Los manifestantes y simpatizantes del tribunal se reunieron en lados opuestos de la calle.
Sus carteles y cánticos compiten por el dominio en un lado, se leen carteles. Justicia para Robert y cuestiones de rendición de cuentas por otro lado, una cuestión más pequeña pero vocal. El grupo se aferró a los carteles que decían liberen a Tom y esto es una cacería de brujas. Tom se movió. Entró al juzgado flanqueado por su abogado y un asistente que llevaba una pila de archivos. Su otrora confiado Swagger ha sido reemplazado por una postura encorvada y ojos penetrantes, aunque su traje estaba hecho a medida. Parecía fuera de lugar ver a un hombre tan visiblemente destrozado dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era tensa. Robert se sentó con su equipo legal cerca del frente, su actitud tranquila no cambió, vestía un traje azul marino. Su mandíbula se curó, pero el recuerdo del incidente todavía estaba fresco en su mente al otro lado del pasillo. Tom se movió inquieto susurrando furiosamente a su abogado cuando el juez entró en la sala, el señor Douglas, el juez. Comenzó su voz firme, usted está acusado de agresión, acoso verbal y conducta desordenada. ¿Cómo se declara? El abogado de Tom mantuvo su tono mesurado. No culpable, señor juez, mi cliente pretende demostrar que actuó por provocación. Y que los acontecimientos han sido tergiversados en los medios de comunicación. Una oleada de murmullos se extendió por la galería, pero Robert permaneció inmóvil, su expresión era ilegible, el juez levantó una mano. Silenciando muy bien a la multitud, dijo, dada la naturaleza pública de este caso. Estoy fijando una fecha de juicio para dentro de 2 semanas a partir de hoy, ambas partes presentarán sus pruebas y me aseguraré de esto. La sala del tribunal permanece imparcial mientras la jueza golpea su mazo. Tom disparó una bala venenosa. Miró a Robert a través de la habitación sin inmutarse y lo miró a los ojos brevemente antes de al volverse para hablar tranquilamente con su abogado fuera del juzgado, los periodistas se abalanzaron sobre él. Robert, mientras subía los escalones de mármol, hizo clic en las cámaras y le apuntaron con micrófonos mientras le hacían preguntas. Alcalde Jackson, ¿cómo se siente acerca de que el juicio sea tan público? ¿Cree que Tom Douglas merece ir a la cárcel? ¿Afectará este incidente a su futuro político? Robert levantó una mano para calmar a la multitud. Este juicio es sobre rendición de cuentas, no sobre política, dijo con voz tranquila pero firme. Tengo fe en que el sistema legal manejará esto de manera justa, mi enfoque sigue estando en el trabajo que estamos haciendo para la ciudad y yo. No dejaré que ningún incidente me distraiga de eso. Mientras tanto Tom se escabulló por una entrada lateral flanqueado por su abogado y un asistente se ajustó bien el abrigo contra el viento, su rostro sombrío mientras evitaba las cámaras que lo esperaban. Más tarde esa noche, Robert se sentó en su oficina en el ayuntamiento reflexionando sobre los eventos del día y el peso de lo que se avecinaba. El juicio se avecinaba con una acusación grave, pero él se sentía confiado en su decisión de presentar cargos. No se trataba solo del puñetazo. Se trataba de enviar un mensaje de que ese tipo de comportamiento no sería tolerado sin importar de quién viniera del otro lado de la ciudad. Tom se sentó. Solo en su apartamento poco iluminado, su teléfono una vez fue un flujo constante de correos electrónicos. Y las llamadas de los clientes permanecían en silencio en la mesa junto a él, mientras la televisión zumbaba en él. Fondo reproduciendo clips de la declaración de Robert en el juzgado. Tom lo silenció con un gruñido frustrado enterrando su rostro en sus manos. Su abogado le había advertido que el juicio probablemente resultaría en una condena dada la abrumadora mayoría. Pruebas en su contra, pero Tom no podía quitarse la sensación de que le habían hecho daño, de que de alguna manera todo esto era. La culpa es de otra persona mientras la ciudad se prepara para el juicio. La división entre los pocos partidarios que quedan de Tom y la comunidad en general se hizo más fuerte porque la conducta de Tom se había convertido en un cuento con moraleja que nos recuerda lo rápido que la arrogancia y el odio pueden llevarnos a. Para la perdición de Robert, el juicio no se trataba solo de justicia personal.
Fue una oportunidad para reafirmar los valores de la ciudad y dar ejemplo de cómo enfrentar el odio con dignidad y resolver. La sala del tribunal estaba repleta el primer día del juicio de Lisa Tom Douglas. Filas de espectadores llenaron la galería, una mezcla de periodistas, activistas y ciudadanos curiosos deseosos de presenciar los procedimientos ante la jueza, una mujer severa con sus ojos penetrantes y un aire de autoridad presidían la sala del tribunal con un comportamiento inquebrantable. Tom se sentó en él. Mesa de defensa flanqueada por su abogado, su rostro tenso por la tensión, su otrora orgulloso. Su comportamiento había sido reemplazado por una energía nerviosa. Sus dedos golpeaban ansiosamente la mesa al otro lado de la habitación. Robert Jackson se sentó tranquilamente con su equipo legal y exudaba la misma confianza tranquila que lo había acompañado durante toda la terrible experiencia. La fiscalía comenzó con una declaración convincente que pinta un retrato claro de las acciones de Tom esa noche. Esto no es un en caso de malentendido o error de juicio, el fiscal dijo que este es un caso de agresión deliberada alimentada por el prejuicio y la ira. El acusado no solo acosó verbalmente al alcalde, sino que intensificó su hostilidad ante un asalto físico. El abogado de Tom respondió. En un intento de cambiar la narrativa, este caso trata sobre el contexto. Argumentó que mi cliente fue provocado y sometido a un ambiente que condujo a un lamentable error de juicio, lamenta profundamente sus acciones y pide su entendiendo que los primeros testigos fueron llamados comenzando con Lisa, la empleada de la tienda de comestibles que había estado en el centro de la confrontación. Vestida profesionalmente se acercó al estrado con una actitud tranquila pero resuelta. Lisa. El fiscal comenzó, ¿puede describir lo que presenció esa noche? Sí, ella. Dijo con voz firme. Tom Douglas comenzó a gritarle al alcalde Jackson en el área de autopago, hizo varias comentarios racistas y se volvió más agresivo cuando el alcalde no respondió de la manera que quería. No pasó mucho tiempo antes de que lo empujara él y luego le dio un puñetazo. El abogado defensor se mantuvo firme en su tono de sondeo. Lisa, ¿dirías que la tensión ya era alta en la tienda esa noche? Quizás ambas partes estaban irritables. Lisa no se inmutó. El único que estaba fuera de control era el alcalde, el señor Douglas. Jackson no levantó la voz una vez que mantuvo la calma todo el tiempo. Los siguientes testigos fueron los compradores que habían grabado el altercado, sus videos reproducidos en una pantalla grande, la sala del tribunal en silencio excepto por el áspero sonido de la voz de Tom resonando en los altavoces. Cada clip capturó los insultos, las calumnias y el golpe que llevó la confrontación a su clímax. El abogado defensor trató de enmarcar el arrebato de Tom como un momento de fue un juicio pobre en lugar de una intención maliciosa, pero la evidencia los condenaba a todos. Nuevo video. Cada relato de un testigo pintó un retrato de un hombre consumido por su propia voluntad. La ira y el prejuicio aumentaron cuando Tom subió al estrado y la tensión en la sala aumentó. Se ajustó la corbata nerviosamente, sus ojos se movían del juez al jurado y Robert, el señor Douglas, su abogado, comenzó a hablarnos sobre lo que estaba pasando. Esa noche Tom respiró profundamente, su voz temblaba. Yo estaba frustrado. Tuve un mal día y cuando vi al alcalde Jackson ni siquiera sabía quién era. Simplemente dejé que mis emociones se apoderaran de mí. Lo siento por lo que dije y lo que dije. La fiscal Rose le puso una expresión dura. ¿Está usted diciendo que el señor Douglas? Los insultos raciales que usaste fueron el resultado de un mal día. Tom dudó y buscó a tientas. Palabras no, quiero decir, no las quise decir, solo estaba enojado y el golpe fue que solo un mal día. También Tom tragó fuerte, su voz apenas audible, no estaba pensando. Cuando Robert fue llamado a testificar, la sala del tribunal pareció contener la respiración. Al subir al estrado, mantuvo su compostura característica, su voz firme y deliberada mientras relataba los hechos. El alcalde Jackson, el fiscal
Le pregunté cómo respondió a los ataques verbales del señor Douglas esa noche. Mantuve la calma, Robert respondió, no me involucré con sus insultos porque no quería. Quería intensificar la situación, pero mi objetivo era desescalarla, pero... Desafortunadamente, el señor Douglas decidió escalar el caso él mismo, el abogado defensor. Intentó pintar a Robert como condescendiente, sugiriendo que su comportamiento tranquilo podría haber. Robert había sido percibido como condescendiente y respondió con autoridad tranquila eligiendo. Mantener la calma no es condescendencia, dijo, es moderación. No quería que nadie lo hiciera. Resultaron heridos esa noche, incluido el señor Douglas. El argumento final del fiscal fue conciso y contundente. Este caso se trata de responsabilidad. Las acciones del señor Douglas fueron deliberadas y tuvieron consecuencias. Uno está por encima de la ley y su posición como dueño de un negocio no lo exime. El abogado de Tom se mostró visiblemente desconcertado por la abrumadora situación. La evidencia hizo una petición final de clemencia. Mi cliente ha aprendido de sus errores. Lamenta profundamente sus acciones y pide su comprensión mientras trabaja para hacer las paces. Mientras el jurado deliberaba, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Tom se sentó rígidamente en su silla, con las manos agarrando el borde de la mesa. Mientras tanto, Robert esperó pacientemente su calma. Su comportamiento nunca vaciló. Después de varias horas, el jurado regresó con su veredicto. Los exmiembros se levantaron y le exculparon. Garganta mientras leía en voz alta: nosotros, el jurado, encontramos al acusado Thomas Douglas culpable de todos los cargos. Los jueces golpearon la madera señalando el fin de la. Los hombros de Tom se hundieron cuando el peso del veredicto cayó sobre él mientras Robert salía de la sala del tribunal. Lo bombardearon con preguntas: alcalde Jackson, ¿cómo se siente acerca del veredicto de Robert? Hizo una pausa con su voz firme pero mesurada: hoy se hizo justicia. Espero que este caso sirve como recordatorio de que las palabras y las acciones tienen consecuencias que todos debemos asumir. Responsabilidad de tratarnos unos a otros con respeto independientemente de nuestras diferencias. Salió al aire fresco fuera del juzgado y la multitud se abrió paso para dejarlo pasar para el juicio de Tom Douglas. Había terminado, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban. Tom Douglas. Sentado en su apartamento poco iluminado, las paredes se cerraban sobre él a medida que sucedían los acontecimientos. Las últimas semanas se repetían sin cesar en su mente. El espacio que una vez fue prístino ahora era abarrotado de contenedores de correo para llevar sin abrir y botellas de cerveza vacías. La única luz que venía de la televisión apagada que todavía parpadeaba con clips de su juicio era que su nombre se había convertido en un frase final. Su rostro, el símbolo de la desgracia pública, se quedó mirando fijamente la pantalla. Viendo al presentador de noticias resumir su caída: Tom Douglas, el expropietario. El abogado de la construcción de Douglas fue declarado culpable de todos los cargos en su muy publicitado. El juicio marca el final de un hombre que alguna vez fue considerado una figura empresarial respetada en la ciudad y ahora está reducido a un cuento con moraleja sobre la ira y el prejuicio. La mandíbula de Tom apretó los dientes y rechinó. Audiblemente respetado había sido más que respetado, había tenido éxito. Poderoso, él construyó cosas reales mientras gente como Robert Jackson se sentaba detrás de los escritorios haciendo discursos. ¿Cómo pudo suceder todo tan rápido? Agarró su botella de cerveza y la arrojó al otro lado de la habitación viéndola romperse contra la pared. El sonido apenas se escuchó. Registrado sobre el latido en sus oídos, esto no se suponía que sucediera. Él estaba. La víctima aquí es que el alcalde engreído le había tendido una trampa y puso a todos en su contra. Tom. De repente se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. Su mente corría con pensamientos de venganza y formas de venganza. Para recuperar su reputación, no podía dejar que este fuera el final, pero cada camino que tomó considerado fue bloqueado. Su empresa se fue, sus contratos cancelaron, su banco
Cuentas Frozen de City lo había incluido en la lista negra y nadie atendía sus llamadas. Las protestas afuera de su apartamento apenas habían terminado, aunque él todavía no podía animarse a salir de los pocos lugares. Veces había intentado que alguien lo reconociera, un vecino o un extraño en la calle. Y las miradas y los insultos murmurados lo hicieron correr de regreso al interior incluso de Sus aliados más cercanos lo habían abandonado, sus socios comerciales habían emitido una declaración pública distanciándose y su abogado le había sugerido discretamente que dejara de llamarlo después de que terminara el juicio. Tom estaba solo y odiaba cada segundo. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa y la pantalla se iluminó con otra notificación. Lo tomó esperando. Otro aluvión de mensajes llenos de odio o memes burlones en lugar de noticias. Alerta: la construcción de Douglas se declara oficialmente en quiebra tras el veredicto del tribunal. El control de Tom se endureció. Teléfono. Mientras leía el titular, sus manos temblaban de rabia. Bancarrota, su legado reducido a un. El titular de la empresa que había pasado décadas construyendo había perdido su nombre ahora. Sinónimo de fracaso y desgracia. Colgó el teléfono de golpe, su respiración se tornó en jadeos superficiales. No era justo. Nada de esto sería justo si Robert Jackson no hubiera estado allí esa noche, si Tom no hubiera sido provocado, nada de esto sería justo. Había sucedido. Los pensamientos de Tom se intensificaron aún más. Su mente buscaba a alguien a quien culpar. Nombraba al alcalde, al empleado de la tienda, los transeúntes con sus teléfonos, todos ellos habían conspirado contra él, querían. Al verlo caer, se dirigió furioso a su escritorio, abrió un cajón y rebuscó en su contenido entre papeles viejos. Y entre los útiles de oficina dispersos encontró la tarjeta de presentación que Robert Jackson le había entregado esa noche, la que reveló su verdadera identidad. Tom miró la tarjeta con la vista borrosa. La ira de las suaves letras del alcalde Robert Jackson parecía burlarse de él. Apretó los puños. La tarjeta estaba firmemente en su puño, arrugándola como si eso borrara el nombre del hombre. Su vida, su mente agitada con fantasías de confrontación, de caminar hacia la ciudad. Holly exigiendo una audiencia, se imaginó gritando a Robert frente a su personal, exponiendo al hombre por lo que creía que era un fraude, un manipulador, pero la realidad se abrió paso de nuevo. Los pensamientos de Tom, sabía que no le quedaba ningún poder, nadie lo escucharía, los tribunales sabían. Ya se había hablado, el público había pasado página y Robert Jackson era intocable. La comprensión golpeó a Tom como un golpe físico, sus rodillas se doblaron mientras se hundía en la silla más cercana y hundía su cara. Sus manos, sus hombros temblando con rabia silenciosa. Por primera vez, una voz en el fondo de su mente susurró lo que él se había negado a reconocer: esto no era culpa de nadie más. Las palabras. Acciones. El puñetazo. Esas eran sus elecciones, pero esa voz se ahogó casi inmediatamente por la familiar oleada de indignación. No, pensó amargamente. Lo habían empujado, lo habían obligado a hacerlo. Tom se sentó allí durante horas, perdido. En su propio ciclo tóxico de culpa y negación, el mundo exterior siguió adelante sin él y su nombre se desvaneció lentamente. Titulares, pero nunca se olvidó que ahora era una historia con moraleja, un símbolo de la consecuencias de la ira desenfrenada y el derecho en su soledad. Tom estaba furioso. Planeando regresos imaginarios que nunca se materializarían. Su caída no era solo financiera o profesional, era personal, una espiral de amargura de la que se negó a escapar. Mientras tanto, Robert Jackson continuó su trabajo y su nombre se asoció no con la confrontación sino con su liderazgo y dignidad. La ciudad vio Tom Douglas por lo que había demostrado ser y siguieron adelante dejándolo atrás. La ciudad parecía respirar con más tranquilidad. En las semanas posteriores al juicio, el ruido de la caída de Tom Douglas se había desvanecido en el fondo. Reemplazado por historias de progreso y esperanza, Robert Jackson había regresado a su vida diaria. Rutina como alcalde, su enfoque en proyectos comunitarios e iniciativas para abordar los mismos problemas que la confrontación había resaltado,
sentado en su escritorio una tarde, Robert revisó las últimas noticias. Informes sobre proyectos de la ciudad. La oferta que una vez fue polémica y que Douglas Construction había presentado ahora era nula y el contrato había sido otorgado a una empresa más pequeña, propiedad de una minoría con una sólida reputación de calidad y equidad. La decisión había sido recibida con una aprobación generalizada, un momento simbólico para el compromiso de la ciudad con la integridad. Robert se reclinó en su silla y miró por la ventana el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Su mente vagó hacia él. Los acontecimientos que lo trajeron aquí, la tienda de comestibles, el juicio y los medios de comunicación. El frenesí había sido agotador, pero también había sido necesario un golpe a la puerta. Lo sacó de sus pensamientos y su jefe de personal, Rose, intervino sosteniendo un carpeta. Alcalde Jackson, estos son los informes finales sobre el caso Douglas. Pensé. ¿Querrías verlos? Robert asintió tomando la carpeta. Gracias, Rose. ¿Algo más? Rose dudó solo un momento. Tenga en cuenta que el ayuntamiento quería recordarle cuánto aprecian su gestión de todo esto. No fue fácil, pero... Tú das el ejemplo. Robert sonrió levemente. Eso es amable de su parte, pero no fue solo eso. Yo fui la comunidad, los testigos, la gente que habló, ellos lo lograron. Claro, ¿qué tipo de ciudad queremos ser? Rose se fue y Robert abrió la carpeta. Al hojear las páginas, los detalles eran claros. Tom había sido sentenciado a servicio comunitario y a una fuerte multa. Sus apelaciones probablemente fracasarían dada la abrumadora evidencia de que la empresa constructora Douglas fue disuelta oficialmente. Y las finanzas personales de Tom estaban en ruinas. El orgulloso hombre de negocios ahora era el hombre definido por su caída, una historia que sirve de advertencia sobre la arrogancia y el prejuicio. Pueblo. Tom se sentó solo en su apartamento. Las protestas afuera habían parado, pero el silencio era más condenatorio. Su teléfono permaneció en silencio, sin llamadas de aliados o los clientes. Los pocos amigos que inicialmente lo habían apoyado, se habían ido distanciando poco a poco, no queriendo compartir su. Desgraciadamente, se desplazó por las redes sociales, cada publicación y comentario, otra puñalada. En su orgullo herido todavía circulaban clips del juicio acompañados de duras críticas a su comportamiento. Algunas publicaciones se burlaron de él sin piedad. Otros diseccionaron sus acciones con frío apego. La mano de Tom tembló cuando cerró la aplicación. El peso de sus decisiones, presionándolo como una fuerza física. La ciudad había avanzado, pero Tom no se había aferrado a su amargura, a su ira contra Robert Jackson, que supuraba cada día que pasaba, pero en el fondo, las capas de culpa y negación, una pequeña parte de él sabía la verdad que había hecho. Esta comprensión para él fue fugaz y rápidamente ahogada por otra ola de indignación. Robert mientras tanto se encontraba en la tienda de comestibles. Por la tarde regresaba al lugar donde todo había comenzado. Mientras caminaba por los pasillos intercambiaba sonrisas y asentimientos con muchos compradores. Lo reconocieron y le ofrecieron palabras de apoyo en la caja de autoservicio. Estación Lisa, la cajera de aquella fatídica noche, se acercó al alcalde. Jackson dijo con una amplia sonrisa que es bueno verte de nuevo. Robert le devolvió el saludo. Sonríe Lisa, espero que las cosas hayan estado más tranquilas desde esa noche. Ella rió suavemente. Más tranquila, sí, pero lo haré. Nunca lo olvides, te manejaste con tanta gracia que no mucha gente podría haber hecho eso. La expresión de Robert se volvió reflexivo. A veces la mejor respuesta a la ira es la calma. Dejar que las personas revelen quiénes son es más poderoso que cualquier otra cosa. Argumento. Lisa sintió con admiración clara. Bueno, solo quería decir gracias. Gracias por defender lo que es correcto y por mostrarle a todos cómo manejar el odio con dignidad. Robert pagó sus artículos y salió de la tienda. El aire fresco de la tarde lo saludó. Cuando salió, se detuvo por un momento y miró las estrellas esparcidas por el cielo nocturno. El juicio y la caída de Tom fueron capítulos de una historia que lo puso a prueba. De maneras que no había previsto,
pero que también habían reforzado su creencia en el potencial de la ciudad para el crecimiento y la rendición de cuentas. Mientras caminaba hacia su auto, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un joven activista que había conocido durante un evento comunitario reciente. Gracias por todo, alcalde Jackson. Nos mostró cómo liderar con fuerza y gracia. Robert sonrió deslizando el teléfono nuevamente en su bolsillo. El trabajo era mucho más difícil desde el principio, pero momentos como este le recordaron por qué había asumido esa responsabilidad en primer lugar. El liderazgo no se trataba solo de políticas o discursos, se trataba de presentarse. Mantenerse firme y dar ejemplo incluso cuando no era fácil. Tom Douglas había caído por sus propias acciones llevándolo a la ruina, pero el enfoque de Robert no estaba en él. El pasado o los fracasos de Tom dependían del futuro y de la gente de su ciudad. Líderes merecidos que defendieron la justicia, la integridad y la esperanza. Con ese pensamiento, Robert arrancó su coche y condujo hacia la noche dispuesto a afrontar lo que viniera después.